Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bendición y por habernos hecho un pueblo, una familia en ti. Gracias, Señor, por tantas bondades y misericordias que tú derramas sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre tu pueblo. Bendice ahora tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hay veces que uno hace exactamente lo que Dios nos pide que hagamos. Y todo nos sale mal. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. Yo creo que sí, porque la experiencia humana es común. A mí me ha pasado. Que he sentido la dirección del Señor específica a hacer algo, a actuar de una determinada manera, a tomar una decisión y tomar un curso de acción. Y he actuado en la plena convicción de que eso es lo que Dios quiere que haga, que eso es lo que Dios me ha llamado a hacer, y todo me ha salido pero mal. Terrible. Y yo creo que a ustedes les ha pasado. Y ustedes, si son como yo, tal vez se han preguntado: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde estás tú? ¿No fuiste tú el que me llamaste a hacer esto? ¿No fuiste tú el que me diste esta dirección, este camino para andar? ¿No fuiste tú el que me dirigiste de esta manera? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y por qué esto me está sucediendo? ¿Y por qué tú permites que estas cosas me sucedan si lo que yo estoy es tratando de hacer tu voluntad, tratando de hacer lo que tú me has mandado a hacer? William Carey fue uno de los misioneros bautistas, el fundador el iniciador del movimiento misionero mundial moderno. William Carey sintió un deseo intenso en su corazón de dejar Inglaterra, dejar Londres e irse de misionero a la India. William Carey estaba convencido que esa era la voluntad de Dios para su vida. El llamado era tan intenso que William Carey tuvo que dejar todo atrás y embarcarse con su familia e irse a la India en el año 1793, siguiendo el llamado de Dios en su vida, obedeciendo la voluntad de Dios para su vida. Y cuando llegó a la India todo le salió mal. La persona que lo iba a ayudar y que le iba a proveer de fondos para los primeros meses, se cogió la plata. Y no le fue ninguna ayuda. Después de un tiempo de estar trabajando duro, su hijo se le murió de disentería. Después de años de trabajo intenso, con la muerte de su hijo, su esposa se volvió prácticamente loca. Tuvo un colapso nervioso. Y después de
más años de trabajo, su esposa murió. En 1807. El siguiente año, en 1808, William se volvió a casar. Y después de 13 años más de trabajo intenso como misionero con su segunda esposa, la segunda esposa se le murió. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me he sentido así. Yo me he sentido, Señor, yo estoy haciendo exactamente lo que yo siento que tú me llamaste a hacer. Lo único que yo estoy tratando de hacer en mi vida es ser obediente a tu voluntad, a tu dirección. Y mira esto. Mira cómo me está yendo. Mira todo lo que me está sucediendo. Bueno, a los discípulos les pasó exactamente lo mismo. Veamos en Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Y también lo acompañaban otras barcas. Y se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿qué quiere decir este pasaje de hoy? ¿Será que el pasaje nos está hablando de que si el Señor anda con nosotros en la barca de nuestra vida, nada malo nos va a pasar? ¿Será que el pasaje nos está diciendo que como el Señor está con nosotros, cada vez que nosotros enfrentemos problemas y dificultades y situaciones adversas, tormentas en nuestra vida, el Señor va a aparecer y va a calmar todo milagrosamente? Bueno, si usted cree eso, usted vive en un mundo diferente del mío. Porque en el mundo en el que yo vivo, el Señor no se aparece a resolverme los problemas cada vez que yo estoy en tormentas en mi vida. No, mi hermano, el pasaje no nos está enseñando eso. El pasaje nos está hablando de una dificultad terrible, sí, de una tormenta que los discípulos estaban enfrentando. ¿Por qué? Por hacerle caso a lo que el Señor les había dicho. Fue el Señor el que les dijo: pasemos al otro lado. ¿No fue eso? ¿No fue la idea del Señor? ¿No fue la dirección del Señor? Crucemos al otro lado. La idea fue de Jesús. Y fue Jesús el que los mandó a cruzar el lago a esa hora de la noche.
Y ellos siguieron la dirección del Señor. Y ellos obedecieron la palabra de Jesús. Y fíjense en la tormenta que se encontraron. Y eso nos pasa muchas veces. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho exactamente lo que estamos convencidos que Dios nos ha mandado a hacer? Y nos hemos metido en tremendas dificultades. Y nos hemos metido en tremendos problemas. Y la gente ha comenzado a hablar mal de nosotros. Y todo el mundo nos quiere tirar piedras. Y todo nos sale mal. Y nos empezamos a preguntar, Señor, ¿qué pasó aquí? Porque esto no fue idea mía. Esto fue idea tuya. Yo no me metí a hacer esto porque a mí se me ocurrió. Yo me metí a hacer esto porque tú me mandaste. Pero tú, ¿dónde estás? Jesús, estás dormido. Y hay veces, hermano, cuando nosotros estamos en lo más negro de la tormenta, ¿dónde está Dios? A veces pareciera que está durmiendo. Maestro, ¿no tienes cuidado que nos morimos? ¿No tienes cuidado que nos ahogamos? Y a veces nos sentimos como los discípulos. Señor, parece que a ti no te importan los problemas en los que yo estoy. Yo estoy en estos problemas por hacerte caso a ti, por obedecerte a ti y por seguir tu dirección. Pero ¿dónde estás tú ahora? Que la cosa se ha puesto difícil. ¿Dónde estás tú ahora que estoy en el medio de la tormenta? ¿Acaso no te importa lo que yo estoy sufriendo? ¿Acaso no te importa los problemas en los que me he metido por estar haciéndote caso a ti y siguiendo tu voluntad? Hay unos elementos de este pasaje que me llaman la atención. El primero de ellos es que el verso 36 nos dice, también lo acompañaban otras barcas. Y esto me dejó pensando. También lo acompañaban otras barcas. So what? ¿Qué tiene eso que ver? Es más, esas barcas no se mencionan nunca más en la historia. Pero Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, consideró importante darnos este detalle para interpretar el pasaje. ¿Qué tienen que ver estas otras barcas? Si no se mencionan más, si no vuelven a aparecer en la historia. Jesús no era pescador. Jesús no era marinero de profesión. ¿Jesús era qué? Carpintero. Carpintero. Pero Marco nos dice que no solo los discípulos, que eran pescadores, que eran hombres que vivían a la orilla del mar de Galilea y conocían muy bien el mar de Galilea, le hicieron caso al Señor, sino que habían otras personas, otros pescadores obviamente, barcas de otras personas que se dedicaban a la pesca, que vivían a la orilla del mar de Galilea, que también decidieron cruzar el lago a esa hora, mostrándonos que aún aquellos que conocían muy bien el clima,
Aún aquellos que conocían muy bien el mar de Galilea, consideraron que el clima era propicio para salir a navegar en el lago. No había ninguna indicación en el viento o en las nubes de que una tormenta se avecinaba. No solo Jesús decidió cruzar el lago. Otras barcas, otra gente, otros pescadores, otros hombres que conocían el mar de Galilea y que se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea, consideraron que el clima era apropiado para salir a navegar y no pudieron percibir que una tormenta se acercaba. Interesante. El otro elemento que me llamó la atención es hacia dónde iba Jesús. ¿Hacia dónde iba Jesús? Crucemos al otro lado. ¿Al otro lado dónde? Marcos nos dice a la región de los Gadarenos o Gerasenos. ¿A qué? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio a aquellos que eran gentiles, a aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel. Y hacer un trabajo muy importante de avance del reino de los cielos. Porque el Evangelio nos dice en el capítulo 5 que así que llegaron a la otra orilla, salió un tipo loco, desnudo, que vivía entre las sepulturas, con el pelo largo, desnudo, babeándose la barba, poseído de una legión de demonios. Un hombre tan terrible que lo amarraban con cadenas, y dice que rompía las cadenas y se soltaba. Y clamaba gritos, andando por los sepulcros, atormentado por Satanás, y se golpeaba con piedras. Un hombre poseído de una legión de demonios. Y me llama la atención no solo el hecho de que cuando Jesús salió, el clima estaba bueno, tanto que otros pescadores que conocían el mar de Galilea salieron a navegar. Me llama la atención también que Jesús iba a territorio gentil a anunciar las buenas nuevas del reino a los gentiles y a liberar a un hombre que estaba atormentado por una legión de espíritus demoníacos. Hay un tercer elemento que me llama la atención en este pasaje. Marcos nos dice que cuando Jesús se levantó, Jesús reprendió al viento. Reprendió al viento. Hermanos, y usted normalmente no reprende una cosa inanimada. Usted reprende a una persona, tal vez a un perro, a un animal. Pero si usted va caminando y se golpea con la esquina de la mesa, usted no reprende a la mesa. Bueno, yo conozco gente que sí, pero no es lo más normal, no es lo más común. Pero Marcos nos dice que Jesús reprendió al viento. Es más, la palabra que Marcos usa en el original, epitamao,
Es una palabra que solo se usa cuando Jesús está reprendiendo espíritus inmundos. Es una palabra que solo se usa en el Evangelio de Marcos cuando Jesús está reprendiendo las fuerzas de Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está sucediendo aquí? Esta tormenta no es natural. Esta tormenta no es un simple fenómeno de la naturaleza. Porque la gente que vivía a la orilla del mar de Galilea, que habían pasado su vida entera navegando este mar, no la vieron venir. Porque el Señor reprende la tormenta con la misma palabra, con la misma autoridad, con la misma fórmula que Él usa para reprender a los espíritus inmundos, a los vasallos de Satanás. Y porque Jesús no estaba simplemente dando un paseo de turista por el lago. Jesús estaba cruzando al otro lado, a la región de los gentiles, a predicar el evangelio a aquellos que aún no lo habían escuchado. Y a liberar de una legión de espíritus inmundos a un hombre que estaba atormentado. Hermanos, esta tormenta no es un fenómeno de la naturaleza. Esta tormenta estaba instigada por el poder de Satanás. La gente que conocía el lago no la vieron venir. Y Jesús la calmó con una palabra de reprensión, usando la misma palabra que Él usaba para reprender y expulsar a los espíritus inmundos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque muchas veces uno hace exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer y todo nos sale mal? Porque tenemos un enemigo. Porque Satanás no está contento de que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, si usted va a vivir haciendo la voluntad de Dios y va a creer que Satanás lo va a dejar tranquilo, usted se engaña. Si usted va a hacer el propósito en su vida de obedecer a Dios, de serle fiel, de vivir su vida en obediencia a Dios, haciendo todo aquello que el Señor lo llama a hacer y piensa que no va a encontrar oposición, usted se engaña, mi hermano. Todo aquel que se dedica, que se propone a obedecer a Dios con su vida, a seguir la dirección de Dios y a hacer la obra que Dios lo ha llamado a hacer, encontrará oposición del enemigo. Hermanos, Satanás va a hacer cualquier cosa para impedirte que tú obedezcas al Señor y hagas la obra que Él te ha llamado a hacer. Te va a atacar tu familia. Te va a amedrentar. ¿Ustedes sabían que Satanás inventó la guerra psicológica? Te va a llenar de miedo. Te va a intimidar. Te va a asustar a tal punto que vas a estar como los discípulos. ¡Señor! Te vas a estar haciendo los pantalones. Eso es lo que Él quiere. Asustarte, amedrentarte y evitar a toda costa que tú obedezcas a Dios y hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hombre de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía
no tienen fe. Ellos estaban espantados y se preguntaban quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, ¿te das cuenta cuál es el problema de los discípulos? El problema de los discípulos es que ellos no habían entendido plenamente con quién andaban. Ellos no habían entendido plenamente quién era Jesús. Ellos no habían comprendido plenamente que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, con el poder y la autoridad de Dios para derribar las obras del diablo. No lo habían entendido. Y estaban con miedo, hombres de poca fe. Les dice el Señor, hermanos, sí, Satanás se va a oponer. Hermanos, sí, el diablo va a hacer cualquier cosa para asustarte, para amedrentarte, para meterte los pelos para adentro, para que tú no obedezcas a Dios. El diablo te va a poner toda clase de obstáculos. El diablo va a hacer que todo te salga mal cuando tú estás tratando de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es asustarte y desanimarte y que tú pierdas el coraje y que tú pierdas el corazón y te rajes. Hermanos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aquel que nos mandó a hacer aquello tiene más poder que todas las fuerzas de Satanás. Aquel que nos llamó a hacer su voluntad y a hacer su obra es la luz del mundo, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús dijo: sobre esta roca, sobre Él. Aquel que le dijo a los discípulos: vayamos al otro lado porque allá hay que predicar y hay que liberar a un pobre hombre poseído de una legión de demonios. Aquel que nos llamó a hacer esta obra dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, Satanás me ha querido asustar. Satanás me ha querido desanimar. Satanás me ha querido hacer creer que a Dios no le importa lo que me está sucediendo. Satanás ha querido asustarme, desanimarme y hacerme desistir. Pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Bueno, vamos a encontrar oposición. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la fe, mi hermano, la fe consiste en creer, en tener confianza en aquel que nos llamó. Porque aquel que nos llamó y empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Porque aquel que nos llamó nos dijo: ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la obra de Dios no la va a parar nadie. Satanás no va a parar la obra de Dios. Aún cuando levante toda clase de tormentas en contra nuestra. Sí, mi hermano. A William Carey todo le salió mal. Se le murió un hijo. Se le murió la esposa. Se volvió a casar y se le murió la segunda esposa. Pero William Carey transformó completamente la India con el mensaje del Evangelio. William Carey empezó un movimiento misionero alrededor del mundo.
Y gracias a la obra de Él, muchos otros fueron inspirados a llevar el Evangelio a los confines de la tierra. El legado de William Carey permanece en la India y en el mundo entero hasta hoy. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hermanos, yo no sé qué tormenta hay en tu vida, pero si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, no te me rajes, no te me desanimes. Stay on course. A Dios sí le importa. Y el diablo te va a atacar. Pero el que va con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a tener esa confianza, esa fe. De que tu obra no puede ser detenida. Tu obra no puede ser frustrada. Tu obra no puede ser arruinada. Confiar que tú, Señor, Jesús tu Hijo, es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Confiar de que aquel que nos llamó a hacer esta obra está con nosotros. De que Él es mayor que el que está en el mundo. Y de que la obra de Dios no será detenida, no será arruinada, no será frustrada, pase lo que pase. Confiar que el enemigo no nos puede destruir. Porque aún en la muerte te pertenecemos, Señor. Y aunque Satanás y sus demonios rujan con toda su furia, la obra del Señor no puede ser destruida. La obra que tú nos llamaste a hacer prevalecerá. Porque tú, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir en esa fe. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos su himno.